Empezamos un nuevo capítulo de Vivir el Autismo, en esta ocasión con dos madres. Nuria, madre de Nacho, y Esther, Hola. madre de Valeria. Vamos a empezar pidiéndoles que se presenten ellas mismas. Bueno, me llamo Nuria, efectivamente soy madre de un joven con autismo de 21 años y también soy madre de un adolescente sin autismo de 18 años casi, así que segundo bachillerato. En realidad esto es un poco lo que soy, lo que me configura y por supuesto mujer. También soy economista, trabajo en una empresa de tecnología y bueno, pues estoy aquí al servicio. Muchas De gracias. nada. Esther. Bueno, pues yo soy mamá de 3 niñas. Valeria es la pequeñita, quien está diagnosticada de autismo, tiene 3 añitos, o sea, pues recién empezando todo el tema, viviendo, ¿no?, el tema y aceptando su diagnóstico también. Y bueno, actualmente también sigo trabajando porque yo creo que me viene bien seguir activa, ¿no? Y bueno, pues En esas estás. en esas estamos. Vale, pues estáis en momentos vitales, o vuestros hijos, muy importantes, porque Valeria está recién diagnosticada y Nacho recientemente ha terminado su etapa escolar para pasar al centro de día. Como con este formato pretendemos visibilizar la realidad sobre este autismo tan desconocido, vamos a empezar con el tema del diagnóstico, si te parece. Sí, claro. Pues mira, Valeria, empezamos con ella en la guardería. A los 16 meses recibimos su diagnóstico. Para nosotros fue un impacto muy grande porque, o sea, no pensábamos que Valeria fuera a tener autismo. Sí que la veíamos pues cierto retraso porque, claro, es la pequeñita de 2 hermanas. Yo veía pues que no se estaba desarrollando pues de la misma manera que se desarrollaron sus otras 2 hermanas. Y bueno, pues nada, nos dijeron desde el equipo de atención temprana de la guardería que Valeria tenía un riesgo muy alto de tener autismo y que cuanto antes la prestásemos atención y ayuda, pues sería mejor y más favorable para su desarrollo. Y nada, pues entre el disgusto del diagnóstico, el buscar dónde la puedo ayudar a mi hija, qué es lo mejor, qué la puedo ofrecer, y luego todo el tema burocrático, que es un lío que nadie te ayuda, o sea, sí que te dan nociones y tal de lo que tienes que ir pidiendo, solucionando y demás, pero te encuentras pues eso, ¿no?, como desbordado, que no eres capaz de abarcar a todo y tal. Lo primero nosotros que hicimos fue, nos dijeron prestar ayuda a Valeria y fue buscar un centro donde la dieran, pues eso, atención temprana, que empezara a recibir terapias y paralelamente pues ir arreglando todo el tema de los papeles, el CRECOVI, que la valoraran, que la dieran también su porcentaje de discapacidad y eso. Y luego también pues nada, el moverse y el estar hasta que lo encajas, ¿no? y pones cada cosa en su sitio, que luego es cierto que, por ejemplo, a día de hoy, yo he respirado y me siento como más fuerte al ver que Valeria está en el sitio que necesita, que ya está recibiendo sus apoyos y atendida. Muy bien. ¿Qué te suena a ti? Tú lo tienes más lejano, Nuria, pero ¿cómo...? Lo tengo lejano, pero no se olvida, ¿eh? Lo oyes, primero que hay cosas que te resuenan y luego, pues mira, lo voy a explicar, una cierta satisfacción de ver que algunas cosas han cambiado. Creo que en 20 años se ha trabajado bastante en el diagnóstico y en las señales de alarma, y a mí eso me parece positivo. Yo sé que es un jarro de agua fría cuando un crío muy pequeño ya se nos da un esbozo, aunque sea de diagnóstico, que es muy desfavorable, no nos vamos a engañar, pero antes transitabas por un bosque de inseguridades, ¿no? Nacho, que tiene un autismo muy evidente, es que a mí me resulta muy evidente, no fue diagnosticado hasta los 6 años y tenían, no sé, es que ahora no me lo puedo explicar, ¿no? Pero había, bueno, en nuestro caso era primer hijo, teníamos algunas ventajas, mi madre es psicóloga y es logopeda, entonces sí que, bueno, por ahí teníamos claro que algo ocurría. Pero es verdad que primero fue un trastorno generacional del desarrollo, luego un trastorno específico del lenguaje. Lo que creo que hicimos bien, entre todas las cosas que hicimos seguramente regular, fue que alguien, en este caso fue Marcos Monfort, que era un logopeda, ya no vive, pero su despacho continúa, nos dijo, mira,
Yo no sé si tiene autismo, pero yo te voy a dar el peor diagnóstico posible. ¿Por qué? Porque lo que tenéis que hacer es exactamente eso, darle todos los apoyos necesarios. Si luego no es autista, me lo vas a agradecer, porque vas a estar tan contenta, honestamente, de que no lo sea, que te va a dar igual haberle dado apoyos que no eran necesarios. Pero por el contrario, si sí que lo es, si el diagnóstico se mantiene o lo que yo presiento se mantiene, tú vas a tener la satisfacción de que le apoyaste. Entonces, lo que quiero transmitir con esto es que tenemos un niño que tiene unas necesidades y la etiqueta que es necesaria para el grado de discapacidad, es necesario para que vaya a un colegio específico de autismo, es necesario para muchas cosas. Pero no esperemos a tenerlo. Hay un niño que tiene unas necesidades, atendámosla. Y luego la etiqueta cuanto antes, pero ya se la pondremos. Lo que tenemos un fuego, es como si hay un fuego en casa y lo que hacemos es decir, voy a determinar si el fuego es eléctrico o se provocó por una estufa o verdaderamente fue por agua. Coño, que tienes un fuego, apaga el fuego. Y luego nos planteamos qué lo provocó, cómo solucionarlo, de qué manera vamos a prevenir que no vuelva a ocurrir, ¿vale? Pero ahora tenemos esta, y esto es un fuego, esto es una urgencia. Tenemos una plasticidad cerebral que está tempranamente ahí, vamos a intervenir ya. Y luego, por supuesto, busquemos el diagnóstico, ¿no? Vale, esto de la acción-reacción suena muy bien, es muy necesario y sobre todo es muy positivo para vuestros hijos, pero no siempre el duelo te permite ser tan resolutiva. ¿Cómo habéis, tú que lo tienes tan reciente, Esther, cómo ha sido ir encajando tú? A ver, yo creo que vivo en una montaña rusa continuamente, o sea, hay días en los que me siento fuerte, empoderada, como diciendo, venga, para adelante, nos comemos el mundo. Sobre todo cuando veo pequeños progresos en Valeria, que digo, bien, ahí está saliendo. Además que los celebras de manera, no sé, como muy satisfactoria, ¿no? Ver esos pequeños logritos, esos pequeños avances que va dando. Pero luego también te viene el bajón, el decir, jo, es que esto es una discapacidad para toda la vida. Es que va a ser dependiente siempre, siempre. Y bueno, pues hay días mejores, días que te sientes más triste, peor, y bueno, pues lo vas sobrellevando, lo vas sobrellevando. Esther está recién gestionando el diagnóstico, muy bien, por cierto, y es verdad, y tú estás asumiendo de alguna forma la adultez de Nacho, Eso es. que lo estás experimentando también como un duelo. Vamos a ver, esto es un duelo que no se cierra nunca. A mí me veis porque tengo este carácter y ya está. Pero no podemos vender que esto es algo que uno abre y uno cierra. Y va a ser muy duro lo que voy a decir, pero cuando uno entierra a un hijo, lo entierra y puede iniciar otra etapa. No digo ni mejor ni peor, nunca tampoco se cura, pero es otra etapa. Esto es un duelo que nunca se cierra. Entonces uno piensa que está bien, pero de repente llega la comunión de los otros críos con los que tal, y ves que tu hijo de la comunión tal, o se gradúan, y ahora como se hacen graduaciones en los colegios, cada vez que los pobrecicos dan un paso, que eso parece que se gradúen de todo, pues se gradúan de infantil. ¿Tu hijo de qué se va a graduar? Se gradúan de primaria, pero si mi hijo todavía no habla, ¿de qué se va a graduar? Entonces es como el duelo continuo, que uno piensa que está estable y hay determinadas cosas que ves en los demás a los que tu hijo no llega, pues que te reabren la herida. Es como una herida que crees que está cicatrizada, solo está cosida. Y de repente algo ocurre y aquello se abre y supura todo lo que has estado tratando de que no salga. Y es así. Sí. A mí me ayudó mucho en el momento que ella está, que hubiera gente que me espoleara. O sea, es muy importante porque tú estás en una especie de parálisis de shock, o sea, estás en un auténtico estrés postraumático y en ese momento moverte es muy complicado porque estás psicológicamente muy desbordado, ¿no? Es muy difícil poner prioridades y las hay. Entonces, que haya gente a tu alrededor con más serenidad, con más neutralidad, con una mejor capacidad de aceptación, porque les toca de más lejos, claro, así es más fácil aceptar. Yo acepto mejor lo que le pasa al vecino que lo que me pasa a mí, pero está bien que haya una figura vecina que nos ponga en la carretera, que nos acompañe y nos vaya llevando. Yo me recuerda mucho pues, cuando estás en el tanatorio, ¿no? Enterrando a alguien, tú no te das cuenta de nada, pero hay alguien que te va llevando, ¿no? Que te va, ahora las flores, ahora hay que elegir una cajita, ahora hay que tal, todas estas cosas que tú no eres capaz de hacer porque estás en un momento de parálisis, ¿no? Entonces, que haya alguien así. Y luego, yo trato de hacerlo para
que tengas referentes, que alguien te diga, hoy tengo un chaval de 21 años, yo he seguido trabajando, no he tenido una reducción de jornada ni de 5 minutos, trabajo, tengo una vida, tengo amigos, salgo, lo he conseguido. No todo el mundo tiene que conseguirlo si no quiere. No estamos vendiendo aquí el de tú puedes, no. Es posible, podemos ayudarte, sí. Vas a salir de esto, estás en lo peor en realidad. Y yo creo que alguien te diga eso es importante. Sí. ¿Cómo lo has visto tú? ¿Tú te has sentido que tenías red de apoyo? Sí. Sí, la verdad que como yo a veces digo que gracias al diagnóstico de Valeria y todo esto estoy conociendo a gente profesionales magníficos que creo que se van a quedar ya para nosotros, ¿sabes? Que se van a unir a nuestra familia para siempre. Y sí es muy importante lo que comentas, el que te guíen, ¿no? Que te digan, venga, ahora Esther esto, porque claro, es que te sientes como, ¿cómo arreglo los papeles? ¿Qué hago? ¿Pero qué me piden? Ahora firma de aquí, firma del otro lado, requerimiento del organismo que no has presentado no sé qué, te sientes culpable diciendo, voy a retrasar, ¿no? Que le den la atención a la niña. O sea, es un poco, pues, un caos. Hablamos también muchas veces de cómo este debacle sacude la armonía familiar. Sí, claro, todo esto, los cimientos de mi casa los ha tambaleado. Al final, pues estás más irascible, no duermes, no descansas bien, la preocupación, sus hermanas pues tampoco entienden, ven a su hermana que no es igual, qué sucede, qué tal, y no sé, todo necesita también un tiempo como para irse colocando, y lo que os he dicho antes, ahora parece que respiro un poco más, y mi padre, que en paz descanse, me lo decía, hija, cuando tú veas a la niña que está en el colegio y que está recibiendo los apoyos que necesitas, tú vas a respirar, tú vas a descansar en cierto sentido de, vale, está en su sitio, recibe lo que necesita y venga de aquí para arriba, adelante. Qué buen consejo. Sí. En el caso de Valeria, claro, ella ha empezado habéis empezado desde el principio, en el mejor momento, de manera que con la ayuda profesional necesaria, ella podrá llegar al máximo rendimiento de sus capacidades. De sus capacidades, lo que ella nos pueda dar. Eso es. En el caso de Nacho, como teníais el diagnóstico a los 6 años, ¿cómo fue lo vuestro? Pues esto es un melón. Yo tengo una crisis interna dentro de mí todavía y tiene 21 años, ¿no? Él empezó en educación ordinaria prácticamente sin apoyos, cuando ya se vio al mes que el profesor estaba desbordado con una clase de 30 alumnos y Nacho, que vale casi por 30, pues bueno, el colegio no quería... era reacio, no quería meter los apoyos, porque meter un PT y una L, un maestro de pedagogía terapéutica y un maestro de educación y lenguaje, que era entonces los apoyos que precisaba, significaba convertir ese colegio en un colegio de referencia para que entraran otros. Y esta es la gran... Se nos llena la boca con la inclusión, pero la inclusión para el vecino de al lado, ¿no? Pero para mí que no me toquen el chiringuito que tengo montado, ¿no? Y saltándose la ley, pues era nacional, porque era un colegio concertado. Es decir, subvencionado con fondos públicos. Por lo tanto, bueno, pues esto ocurre, lo hacen veladamente hasta que alguien, claro, se planta y dice hasta aquí hemos llegado, lógicamente, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso, efectivamente entró el PT y el AL, pues uno sigue recibiendo, ¿no?, rechazo, ¿no? Y digo que tengo una cierta crisis interna porque Nacho está en educación especial, estoy encantada de que esté en educación especial, mi vida ha mejorado un montón, creo que ahí están los apoyos profesionales, especializados, el ambiente, todo, no puedo hablar más que bien de la educación especial y sin embargo, ideológicamente, esto me causa un tremendo conflicto. Yo no estoy de acuerdo con la segregación del alumnado según su capacidad, igual que no puedo estar de acuerdo con la segregación del alumnado según su raza. Bueno, pues esto sí que se plantea, no solo se plantea, sino que los separamos físicamente del resto de alumnos, ¿no? Yo creo que en las edades muy tempranas sí que casi todos los niños, si tuvieran los apoyos necesarios, y esta es la cuestión, podrían beneficiarse de la inclusión, lo que significa estar con sus compañeros. Pero claro, aquí está el gran melón, no hay los apoyos necesarios. Dicho lo cual, siempre yo digo que la educación especial es el menor
y que estoy encantada, absolutamente encantada. Y que si hoy una madre me preguntara, si la mamá de Valeria me preguntara dónde ir, le diría, está donde tiene que estar. Porque los experimentos y las ideologías con la Coca-Cola, no con un hijo, ¿no? Al final esta es la urgencia. Pero no me resisto a decir que, bueno, que tenemos que darle una pensada a esto como sociedad, ¿no? Al sistema. Efectivamente. Bueno, has mencionado la palabra mágica inclusión. Y para que la inclusión sea real tiene que haber una infraestructura casi mental, ¿no? De arquitectura social. Claro, y también el tema de los apoyos, porque a mí en un primer momento cuando me dijeron, no, Valeria tiene que ir a educación especial, yo me negaba, yo era reacia, vamos, y decía que no, que mi niña había que intentarlo, o sea, yo lo veía como el último recurso, como que ya no se puede hacer nada por Valeria, ya está todo hecho. Y yo me negaba, decía, no, por favor, dejarme intentarlo, dejarme probar con Valeria, y si luego no funciona, pues bueno, tendremos que irnos a educación especial, pero darme la oportunidad, darle la oportunidad a Valeria. Y gracias a Dios que no me la dieron. Estoy leyendo entre líneas a las dos temas relacionados, no sé si exactamente con la culpa, pero también con esa dificultad de gestionar una responsabilidad tan grande que se sale a una maternidad de un niño normotípico. Sí. Bueno, yo creo que la culpa en la maternidad existe, porque yo tengo otro, ella tiene dos, yo tengo otro que no tiene, que es normotípico efectivamente, y sigo teniendo culpa, o sea, tampoco hay que engañarse. Es verdad que superamos, porque hay una primera culpa, es, ¿habré hecho yo algo en el embarazo? ¿Habré sido, bueno, no soy nada fría, no hay más que verme que no lo soy, pero ¿habré sido fría? ¿No le habré dado lo que tal? ¿Habré tomado alguna medicina? En mi caso, mi hijo es prematuro, un prematuro bastante prematuro, además una septicemia, o sea, no me he cuidado bien, eso existe. Lo que pasa es que al final uno tiene que sacar el sentido práctico. Yo no puedo decir hoy, la gente me dice, no, no lo hiciste mal, pues a lo mejor sí, pero lo haya hecho o no lo haya hecho mal, yo tengo esto es lo que ha ocurrido, y no puedo echar el tiempo atrás. Y vivir con culpa no me va a ayudar y no le va a ayudar. Yo tengo que intentar, que ya digo intentar, que aquí la magia tal, ser una madre completa y ser una madre lo suficientemente fuerte para apoyar esta situación. Y la culpa no me va a ayudar. O sea que al final lo mismo que te arrastra, digamos, a sentirte culpable es lo que te saca. Porque tú tienes ahí algo que tiene que tirar de ti. Y en esto yo creo que hay una especie como de... Sé que queda muy así, pero es verdad que somos un poco mamíferas, un poco tal. Dices, esto está tirando de ti, Nuria, esto no es lo que te configura enteramente, pero esto es lo que te engrandece. Si algo puedes, o sea, en mi empresa, no, o sea, no es esto, lo que me tira de mis mejores virtudes es esta criatura que pide, que pide y que pide, ¿no? Y esa demanda hace que salgas de eso porque él no te va a dar el tiempo necesario y tienes que hacerlo y ya está. Y esa culpa no va a ayudar. Existe, existe. Y yo creo que va a existir siempre. Y yo me voy a ir de este mundo, y sé que es tremendo, pensando, hice todo lo que pude hacer por él. No solo que lo provocara, no solo que alguna cosa mía no estuviera bien, sino me voy habiendo hecho todo lo que debía hacer por él. Es que yo siempre siento que ni morir me voy a poder, ¿no? Quiero decir, joder, nunca voy a saber, al otro pues le veré peor o mejor situado, en fin, yo qué sé, pero sentiré que he puesto las bases para que él continúe el camino solo. Esto no va a pasar con Nacho, ¿no? Es diferente el recorrido, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Esther? Porque tú has hablado alguna vez de madre terapeuta. Sí. Cuando yo empecé a vivir todo esto, el diagnóstico de Valeria, yo me volví loca y empecé a leer, a ver todo, o sea, es que era como un ratoncillo. Mi marido decía, es que estás obsesionada, porque claro, yo leía y me ponía a llorar, porque yo me veía en todo, o sea, en todas las partes del autismo. Me decían, no, Esther, o sea, te van a pasar cosas, pero otras no, o sea, no tienes que estarte viendo con Valeria en todos, ¿no? en todos los puntos. Y bueno, pues quise aprender mucho para darle lo mejor a Valeria. O sea, de hecho, hoy en día paso a terapias con Valeria para yo aprender, para instalarlo en casa y seguir avanzando, porque creo que es la mejor manera de que Valeria pues vaya progresando.
Y lo tengo comprobado que es así, porque de poco sirve 45 minutos cuando vas a sesiones si luego tú no lo sigues el día a día. Tiene toda la lógica. ¿Cómo gestionáis las expectativas sobre el futuro? Pues mira, una vez me dijo una madre, lo que estamos hablando, ¿no?, de la red estas de madres que dan consejos, apoyos y tal, y me dijo, tú no te pongas objetivos con Valeria, tú celebra lo que vaya alcanzando. Celebra lo que vaya alcanzando, pero no te pongas, mi hija tiene que hablar, porque puede que hable o puede que no. Y si no lo llega a hacer y tú estás ahí, venga, tenemos que llegar a ello tal, al final te sientes, pues no, un fracaso, una frustración y tal. Y en parte a veces me viene ese consejo muchas veces de decir tal, pero o sea, sueñas, ¿no? Una noche me pasó que soñé con Valeria que me hablaba y para mí fue un sueño tan bonito y bueno, es que me levanté hasta llorando, como diciendo, jo, mi niña que hablaba en sueños y yo, venga, Valeria, mamá, mamá. Pero bueno, creo que hay que hacerlo así, ¿no, Nuria? O sea, tienes que ir celebrando lo que se va alcanzando y no ponerte... Pues mira, yo, claro, te escucho y no es que me haga gracia, porque gracias -5. Te entiendo. Pero, Sí. pero sí que me resuena todo, ¿no? Y una de las cosas es eso, volverse loca con las terapias. Yo entré, aparte es que yo debo ser un poco también como muy obsesiva, muy perfeccionista, y entonces yo me hice el método Hanning, que entonces, es que solo lo había en Suiza, me fui a Portugal con el niño, o sea, yo sí que me volví loca, creo que aprendí de autismo, bueno, tremendo. De hecho, hay gente que me oye hablar y me dice, ¿pero te dedicas a esto? Digo, bueno, pero hubo un momento, y me gustaría decírtelo, eso es verdad, tú vas a poder ayudar, estos son 45 minutos y tu hijo aprende en entorno natural, esto está más que demostrado, y en entorno natural mucho tiempo está contigo. Pero hay una cosa que yo quizá haría diferente, y eso que entré también en una locura muy gorda, ¿no? Alguien me dijo, mira, Nuria, terapeutas tu hijo va a tener. Los va a tener buenos, malos y regulares. Tal como eres tú, creo que va a tener los mejores porque los vas a buscar. Y es verdad, he tenido magníficos terapeutas. Pero madre solo tiene una y nadie te va a sustituir. Tienes que ser madre. Tienes que dejar de arrastrar a tu hijo a todas las terapias de España, que llega a las 9 agotado. Llévatelo a un parque. Llévatelo al parque de atracciones. Tíralo al agua y que nade. Tírate con él. Eso solo lo puedes hacer tú, los afectos, los abrazos. Eso solo lo puede dar una madre y nadie va a sustituirte ahí. Disfruta de la niña que tienes, disfruta tal y como es. A lo mejor no habla, pero da unos abrazos magníficos. Y unos besos que saben a gloria. A partir de que uno empieza a aceptar y empieza a soltar y la deja ser como es, empiezan a florecer. Mi hijo empezó a mejorar mucho cuando le acepté. Cuando aleteaba en público y dijo, pues aletea, porque tengo que aguantar al otro que lo que hace es con la maquinola todo el día volviéndome loca en el metro y como es un niño lo aguanto, normal. Bueno, pues mi hijo aletea, mi hijo grita, se tira al suelo y yo me tiro con él. Cuando yo empecé a decirle, te dejo ser como eres, te doy confort, no estoy todo el día hostigándote, ni parándote para que no aletes porque nos miran ni tal, él empezó a ser. Cuando empecé a imitarle, a invitarle, cuando le di el permiso de que me invitara a su mundo, suavemente le fui llevando. Y yo creo que eso es muy importante. Y es el consejo que yo daría a alguien que tiene una niña de 3 años. Sí, haz todo eso, sí, fórmate, pero sé madre. Ámala, acéptala, déjala ser como es. Como es. Sí. Jo, qué bonito, Nuria. Pero los pelos de punta. Me le voy a guardar, vamos, ese consejo es precioso y es que tienes razón. Es que terapeutas pues tiene muchas y lo llevas a 1000 sitios y te vuelves loco, porque es que te vuelves loco. Pero madre solo me tiene a mí, mi niña. E infancia solo tiene una. Déjala ser niña. Sí. Hemos hecho un recorrido bastante largo, a pesar de que del tiempo. ¿Queréis añadir alguna cosa? Bueno, yo a mí siempre me gusta pensar que la vida es muy corta, que él me ha enseñado a vivir, que no nos vamos a llevar los títulos, que los ataúdes no tienen bolsillos, que venimos a ser felices, que mi hijo tiene una discapacidad del 91%, que es
enorme, pero tiene intacta su capacidad de ser feliz y de hacer felices a los demás. Conozco muchas personas mucho más discapacitadas en ese sentido, que viven infelices, que hacen infelices a otro. Mi hijo se va a ir de este mundo con todos los cheques hechos, porque cada día ha sido feliz. No conozco nadie que haya pasado 21 años de su vida siendo amado, aceptado y feliz. Yo, en ese sentido, sí que me voy a ir tranquila de este mundo. Y él me ha ayudado a ser más feliz, mejor persona, a encontrar un propósito. Y creo que al final es lo que nos vamos a llevar. Totalmente. Sí, totalmente. Nosotros, bueno, yo con Valeria es verdad que es amada y querida por toda la familia y yo la veo que es feliz, es que no necesita más. Valeria lo que necesita es amor. Ella es amor y lo que necesita es amor. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestros testimonios tan generosos. Esperamos haber ayudado sobre todo a familias que están recibiendo ahora el diagnóstico, que es un momento durísimo, pero como podéis ver, pues el camino se va recorriendo y es un muy buen consejo eso de esperar a llegar al río para cruzar el puente. Así que seguidnos para no perderos nada.